Vamos a comenzar viendo cómo hacer predicciones con las estimaciones de parámetros que hemos revisado, ¿cierto? Hemos revisado estimaciones puntuales como máxima verosimilitud, mínimos cuadrados, máximo a posteriori, mínimos cuadrados regularizados, ¿cierto? Hay una equivalencia ahí entre ellas. Y en esta clase, en esta parte de la clase al menos, vamos a ver cómo usar estas estimaciones de los parámetros para poder hacer predicciones, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, definamos un poco el contexto para nuestra predicción. Vamos a usar a modo de ejemplo, ¿ya? Entonces voy a poner acá... voy a poner distintas formas. Con ejemplos de modelo lineal, ¿no? Entonces el contexto, en primer lugar, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos y igual θ traspuesto x más epsilon. Este es nuestro modelo, que también es equivalente a decir que y distribuye como una normal de media delta θ x y varianza sigma cuadrado, ¿cierto? Donde este epsilon también distribuye como una normal 0 sigma cuadrado. Entonces vamos a denotar una cantidad que ha sido implícita durante el curso hasta ahora, que es esta cantidad, ¿cierto? Que vamos a denotar f, y f es una variable latente. ¿Qué significa que f es una variable latente? Bueno, en el caso del aprendizaje supervisado y del modelo lineal que hemos visto en el curso, tenemos dos variables, ¿cierto? Una de entrada y una de salida, x e y, y ambas son observadas. Pero podemos modelar esta cantidad, θ traspuesto x, como una cantidad latente que está dentro del modelo, que nosotros no tenemos acceso a ella, solamente podemos verla a través de y. Pero cada vez que la observamos, el valor que vemos de f, que es θ traspuesto x, es alterado por el valor de epsilon. Entonces, no observamos directamente f, observamos y, que es una versión ruidosa de f, si quieren. Y cuando nosotros queremos hacer predicción en general, vamos a ver ambos casos, pero cuando queremos hacer predicción, nos referimos a predicción de la variable latente, ¿cierto? Nosotros no queremos predecir el valor de la variable aleatoria y, queremos predecir el valor de la variable aleatoria f, ¿ya? F a veces es variable aleatoria, a veces no es variable aleatoria, dependiendo de la formulación que estemos haciendo, ¿cierto? En general, ¿cierto? Por ejemplo, si este modelo es, por ejemplo, alguna probabilidad de riesgo en base a inputs que son mediciones sociales, ¿cierto? O sociológicas. Por supuesto que nuestras mediciones van a tener error, individuos que se salen de la tendencia general, pero cuando nosotros queremos hacer una predicción, no queremos modelar el error de medición, queremos modelar el comportamiento. Y esto va muy en el contexto de la discusión que tuvimos hace un par de clases de la inferencia bayesiana del error epistemológico y de la incertidumbre epistemológica y de la incertidumbre aleatoria. La incertidumbre aleatoria está dada por cuán corrupto es la observación y de la variable latente, mientras que la incertidumbre epistemológica es la asociada a el valor de la variable latente, ¿no? Entonces, las predicciones en general van a ser para f. Ahora, en algunos casos donde efectivamente queremos medir o predecir la observación, bueno, tenemos que concatenar de alguna forma nuestra predicción de x con el ruido, nuestra predicción de f con el ruido que epsilon aporta a y.
Em, bueno, entonces vamos a denotar nuestro contexto. Queremos predecir, entonces, queremos predecir. Queremos predecir f estrella o y estrella, si quieren, dependiendo si vamos a considerar la variable latente, que es el comportamiento del sistema, o su observación, para una entrada x estrella. Entonces yo pongo x estrella en el modelo y eso me da un f estrella, que es θ traspuesto x estrella, y me da un y estrella. Este va a ser nuestro contexto para analizar distintas formas de predicción. Bueno, el primer tipo de predicción que vamos a considerar es la predicción para el caso de estimaciones puntuales. Entonces, si tenemos una estimación puntual, me refiero a una estimación puntual para el parámetro, ¿cierto? Entonces tenemos un conjunto de datos. Bueno, perdón, lo que me faltó decir acá es que el contexto es que tenemos este modelo, ¿cierto? Tenemos este ruido, tenemos esta variable latente y por supuesto tenemos un conjunto de datos que vamos a denotar como siempre como x, y, xi, y, de i1 hasta n. ¿Ya? Entonces, en el caso de la estimación puntual, por ejemplo, θ map o máxima verosimilitud, que recordemos es equivalente a map, MCR, MC, lo que sea, ¿cierto? Pero básicamente tenemos un valor para el parámetro. Entonces, cuando tenemos un valor para el parámetro, podemos realizar lo que se llama una predicción plug-in. ¿Qué significa eso? Que simplemente enchufamos el valor que encontramos como estimación para nuestro parámetro en el modelo. Entonces nuestro modelo queda de esta forma, queda y igual θmb x más epsilon. Ese es nuestro modelo. Recordemos que en el modelo original no conocemos θ, nuestra mejor estimación puntual para θ es θmb, entonces nuestra mejor estimación de nuevo puntual para el modelo va a ser esto que está acá, y igual θ traspuesto mb, x más epsilon. Entonces, esta estimación es puntual para el parámetro, por supuesto, pero también es puntual para el modelo, porque en el espacio de modelos, el que nosotros creemos es el modelo correcto es también un punto, que es este modelo. Entonces, ¿cuál sería la predicción para f estrella? La predicción la voy a anotar como f gorro estrella. Va a ser, por supuesto, esto que está acá. Va a ser θ traspuesto mb x estrella, ¿cierto? Que a su vez es también la esperanza de y estrella, ¿cierto? Pero ojo, lo que quiero enfatizar, y por eso introdujimos el concepto de variable latente, es que mi predicción de la variable latente es lo que corresponde a la variable latente dentro del modelo, que en este caso es coincidencia, es la esperanza del output, ¿cierto? Pero va a haber modelos en los cuales la variable latente no está relacionado tan trivialmente con la observación. Entonces, la esperanza de la variable latente no es directamente tomar la predicción de la variable latente no es directamente tomar la esperanza de lo que habría sido la observación del modelo. Entonces, todo el concepto de estimación en este caso, estamos hablando de estimación de parámetros, pero en general el objetivo
último de todo lo que hemos hecho hasta esta parte del curso es modelar, ¿cierto? Vemos distintos fenómenos, tomamos datos y modelamos, encontramos parámetros. Pero nuestro objetivo realmente es predecir, o sea, si nosotros vemos una población que refleja cierta característica y encontramos un modelo que asocia todas estas características, está bien, estamos entendiendo el modelo, estamos entendiendo cómo funciona la naturaleza de este problema, pero en general el fin último es hacer una predicción, es cuando llegue un nuevo individuo poder predecir si este individuo tiene una probabilidad de riesgo o no, si tiene alguna enfermedad o no, ¿cierto? Entonces, ambas cosas son importantes, entender cómo se relacionan estas variables, que sería como encontrar el teta, pero también predecir la salida Y a un nuevo input X. Y en ese contexto, lo que estamos haciendo en el modelo cuando incorporamos el concepto de variable latente es recrear la realidad en un modelo, pero la diferencia entre el modelo y la realidad, más allá de que el modelo es por supuesto una restricción de la realidad, pero la ventaja de modelarlo en este como laboratorio que tenemos es que nosotros en cualquier momento podemos abrir el modelo y mirar adentro las variables latentes, algo que no pasa en la realidad, ¿cierto? Entonces, como este modelo es completamente conocido para nosotros, en teoría no existen variables latentes, porque el modelo lo estamos resimulando nosotros, estamos simulando la realidad. Entonces, en ese sentido, la predicción de la variable latente es el valor de la variable latente dentro de nuestro modelo. Y en este caso es también un punto, ¿no? Es un valor determinista. Ahora, voy a avanzar una slide. Si queremos considerar la estimación puntual, perdón, si tenemos una estimación puntual de teta, ¿cierto? Que es teta mb. Y ahora queremos hacer una predicción de Y, entonces vamos a llamar Y estrella gorro, ¿ya? Estrella es que corresponde al input estrella, gorro es que es nuestra predicción. Esto sabemos que distribuye como una normal, teta traspuesto máxima verosimilitud x estrella y con una varianza, ¿cierto? Entonces, la estimación plugin para la variable latente, voy a ir atrás, es un punto, ¿cierto? Porque esto no es aleatorio. Pero cuando queremos predecir la observación tiene una parte determinista que es la primera parte, el término lineal y una perturbación aleatoria. Entonces, nuestra predicción debería seguir exactamente lo mismo. La media fija la calculamos, la incertidumbre aleatoria no la podemos controlar. Este es nuestro segundo tipo de segunda estimación. Entonces, predicción plugin para f es un punto, para y es el mismo modelo, básicamente, con el parámetro que encontramos. Y por supuesto esto, si lo quisiéramos graficar, podemos, en el caso del modelo lineal, ¿cierto? Si tuviéramos puntos así de ese tipo, la estimación de f sería algo así, ¿cierto? Eso sería la predicción de f. Y la predicción de y sería eso, pero con un intervalo de confianza aquí al lado. Sería algo así de ese tipo, ¿cierto? Y en el caso gaussiano, sabemos que este ancho, vamos a escribir así, sabemos que ese ancho es la media, si quieren, como lo ven así, la media más menos 2 veces la desviación estándar. O sea, si esta es la media, me voy hacia abajo cuando esto me quedó mal, ¿no? Esta línea no es perpendicular a la recta, es vertical, así, ¿no? Lo voy a escribir de nuevo. Si alcanzaré, eso. Eso, así. Esa línea es la media más menos 2 desviación estándar. Y eso abarca el intervalo de confianza del 95%, entonces los error bars en general los vamos a anotar así, la media más menos 2 desviaciones estándar. Simplemente para fines de visualización. Bueno, sigamos avanzando. Entonces ahora vamos a las estimaciones
Falta un punto acá, yo creo. Eso. Vamos a las predicciones cuando tengo una estimación bayesiana. Una estimación bayesiana de teta. De teta, o sea, es decir, teta distribuye como P de teta dado mis datos. ¿Ya? Entonces, en este caso, mi modelo, recuerden que estamos enfocados en las predicciones, en este caso el modelo se convierte sabemos, por supuesto, y igual teta traspuesto x más. ¿Cierto? Estoy escribiendo esto de nuevo, es una normal en teta traspuesta x sigma cuadrado. ¿Ya? Ahora, este modelo, en teoría, no en teoría, nuestro supuesto es que este modelo es fijo. ¿Ya? Es un modelo, si yo conociese todos los parámetros, si conociese teta y conociese sigma, este es un modelo fijo. Entonces, en el espacio de modelo es un punto, ¿ya? No es una variable aleatoria, es una cantidad específica. Ahora, cuando nosotros incorporamos una estimación bayesiana del parámetro, esto se convierte en un objeto un poquitito más interesante, porque este parámetro, esto lo voy a anotar con color, esto es una variable, no sé qué pasó. Este parámetro ahora es una variable aleatoria. Entonces, este modelo o esta distribución, el cual es una función determinista del parámetro, ¿cierto? Yo puedo ver como esta distribución, o el modelo, es lo mismo, lo puedo ver como una función del parámetro, ¿cierto? Si tengo teta igual 1, tengo un modelo, tengo teta igual 2, tengo otro modelo, es una función del parámetro. Pero si el parámetro es aleatorio, entonces ahora el modelo es aleatorio, ¿ya? Tengo una distribución de probabilidad aleatoria, ¿no? Mi modelo lineal está dado por una distribución de probabilidad aleatoria. Entonces, entonces el valor de Y tiene dos fuentes de aleatoriedad, ¿cierto? Volvemos un poco a lo mismo. Uno es la observación, que es el sigma, y otro es la incertidumbre, de nuevo, epistemológica, que viene desde teta. Entonces, nosotros queremos encontrar la estimación de y Y está dado, recordemos, por esta expresión, y hay parámetros que nosotros no conocemos. Bueno, y vamos a asumir que estamos en el caso conjugado también, donde la varianza es conocida, y esto es una normal. Mu, teta, sigma, teta. ¿Okay? Entonces, tenemos una expresión la cual de alguna forma amarra la variable que queremos predecir, ¿cierto? Que es esta que está acá, f. La variable aleatoria de la cual tenemos observaciones, que es esta que está acá, ¿cierto? Un input para el cual también tenemos observaciones y una cantidad que es no observable. Pero nosotros queremos solamente expresar esto, ¿no? Que en este caso es la esperanza de todo el modelo, todo. Y la tenemos amarrada a otros valores. Ahora, ¿por qué es importante reflexionar un poco por qué tenemos una expresión que amarra o enreda, si quieren, la cantidad que estamos buscando con otras cantidades que no conocemos? Entonces, cuando nos dicen, oye, quiero una predicción para f, f es teta traspuesto x. Pero teta no es algo conocido para el que pregunta, ¿cierto? Teta es un constructo nuestro. Teta y el modelo lineal y sigma son cantidades que nosotros hemos introducido en esta formulación para poder entender y modelar el problema. Entonces, al momento, eso en nuestro laboratorio, en nuestra cabeza, en nuestro cuaderno, en nuestro notebook, en nuestro Jupyter Notebook, pero al momento de salir de ahí e ir al mundo real, cuando tenemos que predecir y tenemos que hablar con el que nos pasó los datos, no podemos estar hablando de teta, de sigma, de normales, de nada, ¿cierto? Tenemos que eliminar todas estas relaciones
y agregar como todas sus relaciones para encontrar el f, ¿no? Entonces, en este objeto, que es un poco más complejo que solamente f porque tiene otros elementos, nosotros tenemos que ser capaces de eliminar todo lo que son variables artificiales, ¿no? La variable θ en el mundo real no existe, la variable sigma en el mundo real tampoco existe. Entonces nosotros tenemos que desintegrar el rol de estas variables auxiliares que nos ayudaron a entender el problema y dar una predicción. Entonces, bueno, y por supuesto estas variables pueden no tener ninguna relación con la realidad. Entonces, este tipo de parámetros, voy a llamarlos como parámetros introducidos, parámetros o parámetros auxiliares. ¿Ya? Esto, si leen la literatura, se llama nuisance parameters o variables, ¿ya? Tenemos que sacarlos del modelo. Y la forma en que los sacamos del modelo se llama integrate out. Integrate out. ¿Ya? ¿Y por qué se llama integrate out? ¿Y cuál es la expresión en español que vamos a usar? Por lo siguiente. Nosotros queremos encontrar f. ¿Ya? Y aquí seguramente todo lo que expliqué arriba va a quedar un poco más claro si quedaron enredados. Nosotros queremos encontrar f estrella. F estrella distribuye como PDF estrella, ¿cierto? Dado x estrella y mis datos. ¿Ya? Entonces, a esto me refiero cuando digo que todas estas variables intermedias, sigma, teta, el hecho de que esto es normal, epsilon, no existen en la realidad. Entonces, cuando yo ofrezco una predicción, esta es mi predicción. ¿Ya? Es cómo distribuye f, dado que el input es x estrella, que lo conozco, y dado que he visto todos estos datos en el pasado, x1 con y1, x2 con y2, x con y3. ¿Ya? Ahora, esto no sé cuánto es, ¿ya? De hecho, es lo que estoy buscando. Pero sí, yo puedo ahora introducir mi modelo para atacar esta cantidad, ¿ya? Y eso lo voy a hacer de esta forma. Esto es la integral de p de f estrella, teta, dado igual x estrella, d teta. ¿Ya? Esto es como un ni quita ni pone de probabilidades, ¿cierto? Puse teta y lo integré inmediatamente. Ahora puedo descomponer esta distribución usando esta integral, usando la definición de probabilidad condicional. Y esto es p de f estrella dado teta, x estrella, d por p de teta dado x estrella, d. P de teta, perdón, de teta. Y acá es claro que si yo conozco mi input y los parámetros, estas dos cantidades determinan únicamente la distribución de f. Entonces no necesito ver más datos. Esto no necesito usarlo acá, ¿ya? Porque los datos me servirían, por supuesto, si yo no conociese el modelo, pero en este caso tengo el modelo ahí. Y esto es p de teta dado un nuevo input y los datos históricos. Ahora, el nuevo input no me va a ayudar absolutamente nada a determinar el parámetro porque necesito su output. Entonces esto, chao, tampoco sirve. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos la integral de p de f dado teta y x. Y esto yo sé exactamente cuánto es, ¿cierto? Porque esto es un Dirac. ¿Mm? Esto es d en teta traspuesto x gorro, perdón, x estrella, ¿cierto? ¿Cuál es la distribución de f, dado que conozco teta y x estrella? Es teta estrella dado que conozco teta y x estrella, es teta traspuesto por x estrella.
Esto es una distribución de probabilidad degenerada. Solamente da masa a este punto. Y esto es P de teta dado D, esta es la posterior. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué se llama integrate out? Porque esta cantidad, ¿cómo la aproximo? Simplemente recreando mi estimación puntual, que es la que usamos antes, ¿cierto? Esta es la plugin approximation. Si yo conociese el parámetro, entonces la predicción es el parámetro por el input. Pero no conozco el parámetro, así que lo que tengo que hacer es promediar este Dirac, si quieren, con respecto a esta ley para el parámetro. Entonces, como ley de probabilidades total. Entonces, nuevamente, para que quede bien claro, mi predicción la logro extendiendo esta expresión para hacer aparecer algo que yo sí conozco, y después de las cosas que yo conozco tengo que desintegrar los parámetros auxiliares o los nuisance parameters. Y por eso este proceso de devolverme desde el espacio de mis modelos a la realidad se llama integrate out, porque uno desintegra las variables auxiliares que no tienen relación con la realidad. Entonces, aquí nos podemos preguntar qué es feo decirle integrate out, ¿cierto? Porque no sé, queremos encontrar algo en español. Vamos a ocupar la desafortunada expresión desintegrar. ¿Ya? Entonces decimos que θ es desintegrado del modelo y así yo obtengo y. ¿Qué más? Bueno, entonces, por supuesto ahora esto también tiene un correlato en el punto de vista de la observación. Entonces, para la observación, entonces, estamos en el caso estimación bayesiana, o sea, esto. Y quiero predecir Y. Perdón. Antes de eso, quiero descubrir cuánto es esto para mi modelo lineal, ¿cierto? O sea, perdón. Antes de eso, sí. Un segundo. O sea, estimación, sigo acá, estimación, este es bayesiano, ¿cierto? Entonces quiero, en base a esta integral, tengo acá, ¿cómo calculo entonces la ley de, cómo calculo f estrella? ¿Cierto? Bueno, f estrella, puedo resolver esta integral, lo cual es bien fácil porque sé que esto es un Dirac. Lo voy a escribir de nuevo acá. Voy a escribir f estrella distribuye como, esa integral, lo voy a copiar de acá, era PDF dado θ traspuesto x por P de θ dado D. Esto es una normal, esto es un Dirac, ¿cierto? Entonces, esto es simplemente igual a P de θ traspuesto x gorro dado D. ¿Ya? Y hay una forma mucho más directa de calcularlo, mucho más fácil, ¿cierto? Yo sé que f estrella es igual a θ traspuesto x estrella, ¿ya? Y sé que θ distribuye como P de θ dado D, que es normal, ¿cierto? Entonces, f estrella tiene que ser normal, porque es una
operación lineal, ¿cierto? Donde este es el peso, si quieren, de esta variable que es normal. Entonces esto tiene que ser normal, ¿cierto? La pregunta es cuánto es su media y cuánto es su varianza, ¿no? Recordemos que esta media y varianza la habíamos denotado como mu teta sigma teta, ¿cierto? Entonces, estas para el modelo lineal gaussiano conjugado, estas expresiones las tenemos, ¿cierto? Las tengo anotadas acá. Esto es... no las tengo acá. Están en el apunte y ya les voy a dar la ecuación, ¿cierto? Pero si yo tengo estos estadísticos para teta, entonces los de f, como estoy multiplicando por x, van a ser, por supuesto, mu teta traspuesto x, ¿cierto? La media es lineal, exactamente lo mismo. Y la varianza es una forma cuadrática y me va a quedar x estrella traspuesto sigma x estrella. ¿Ya? Entonces así encuentro la estimación para f. Entonces, recapitulando, porque me dio muchas vueltas, si mi estimación es bayesiana para teta y quiero calcular f, entonces mi modelo es aleatorio, porque el modelo es una función determinista de teta, y si teta es aleatorio, entonces el modelo es aleatorio. Como el modelo es aleatorio, entonces tengo que incorporar esa incertidumbre en la estimación de f, y eso es lo que pasa acá, ¿cierto? Mi estimación de f con un modelo conocido es esto que está acá, que en este caso particular es muy simple y es un Dirac. Pero tengo que incorporar en esa predicción la incertidumbre de teta. Entonces lo que hago es promediar sobre todos los posibles valores de teta con su peso respectivo, incorporando esa incertidumbre dentro de esta cantidad, y obtengo la estimación de f, que también es una distribución normal. Entonces, por supuesto, yo puedo ahora obtener una estimación puntual. Incorporar toda esa estimación y volver a calcular una estimación puntual de f, y la estimación puntual de f, por supuesto, me va a dar esto que está acá, ¿cierto? Porque la estimación puntual de una normal es su media, su esperanza, que es igual a su moda, que es igual a su mediana, ¿cierto? Porque la gaussiana es simétrica y unimodal. Y que es equivalente a haber elegido el estimador no de máxima verosimilitud, sino el estimador de la esperanza. Bueno, y ahora sí lo que iba a hacer antes, la estimación... perdón, eso. La estimación de y cuando teta es Bayes. Bueno, no es muy distinto a lo de arriba, ¿cierto? Es simplemente la estimación de f estrella, que es una normal que está acá, pero le tengo que agregar el ruido. Entonces, sé que y gorro es igual, y gorro estrella es igual a f gorro estrella más epsilon, y eso por supuesto va a distribuir como una normal igual que la que está acá arriba, ¿cierto? Mu teta traspuesto x estrella, x estrella traspuesto x estrella, pero la diferencia es que esto tiene la misma media, ¿cierto? Porque es una suma de esta gaussiana más algo que también es gaussiano. Esa gaussiana tiene media 0, entonces la media queda igual, pero las varianzas sí se suman, y aquí le agrego la varianza. Eso es todo. Entonces, en resumen, vamos a poner acá un resumen. Si tenemos... Resumen. Entonces, si tenemos una estimación puntual para teta, entonces eso nos da una estimación puntual, o digámosle una predicción puntual para f estrella, ¿ya? Y también, si yo quiero y estrella, es simplemente f más las barras de error, ¿cierto? Ahora, si tengo una estimación bayesiana para teta, entonces eso me da una estimación bayesiana o predicción bayesiana para f, ¿cierto? Mediante desintegración. Acá arriba tenía un valor específico para teta,
Entonces, ese valor directamente yo lo pongo en el modelo. Acá tengo que promediar el valor del modelo en todo el espacio de parámetros, ¿cierto? Y los ponderadores para cada parámetro son la distribución del parámetro. Y eso me da un y que es igual a f más. ¿Ok? Entonces, estamos ante dos métodos, principalmente. En el método de la estimación puntual, lo que estamos haciendo es calcular el parámetro, pasar como por un cuello de botella, que es darle un valor al parámetro. Entonces, no sé, podemos tener datos. Los datos tienen mucha información, ¿cierto? Lo voy a anotar así. Y esa información yo tengo que pasar como por un cuello de botella. ¿Ya? Y eso me da mi predicción. ¿Ya? Y ese cuello de botella es el parámetro. Mientras que esto es en el caso de la estimación puntual. Mientras que en el caso de la estimación bayesiana, tomo mis datos. Y los datos los ocupo para entrenar un modelo de forma bayesiana que no me determina de forma única el modelo como esto que está acá. Me da una distribución de probabilidad del modelo. ¿Por qué igual lo disminuye un poco? Por la elección del modelo. ¿Ya? Porque el hecho de elegir, por ejemplo, que el modelo sea lineal, ya está introduciendo un sesgo y me está dejando algo de la información que tenían todos los datos que no estoy considerando. Por ejemplo, yo podría tomar un approach mucho más general y tomar todos los datos siempre, o tomar una clase mucho más flexible de modelos, no solamente el modelo lineal, y que los datos no solo me revelaran el parámetro del modelo, sino el orden del modelo, que también es un parámetro. Entonces, por eso igual me achico un poco, pero no hasta un punto. Y esta incertidumbre, yo después puedo poner una cajita aquí, que como predicción, y después paso por predicción. Paso por predicción. Y después con eso obtengo un punto, que es mi estimación. Entonces, la pregunta es dónde hago el resumen, ¿cierto? En el caso del modelo lineal y gaussiano, ambas dan desafortunadamente la misma respuesta, ¿ya? Pero en modelos que son no lineales, que lo vamos a ver más adelante, es importante notar la diferencia. Básicamente en una estoy colapsando toda la información en un punto y con ese punto estoy haciendo predicciones y no tengo una noción de cuán incierta o de cuán errónea es mi predicción, ¿cierto? Si mi modelo está malo, ya me casé con un punto. En cambio, en el segundo caso, esta dispersión me dice de alguna forma cuán malo es mi modelo, porque si esta varianza es muy alta, quiere decir que los datos no son capaces de concentrarse en un modelo. O sea, probablemente eso quiere decir que hay varios modelos que sirven o que el modelo puede estar mal determinado. Entonces yo tomo toda esa incertidumbre para hacer la predicción. Bueno, entonces para concluir esta parte de predicciones, les muestro un ejemplo de las 4 técnicas que vimos para una base de datos que ya habíamos visto antes en el curso, al comienzo, en el apunte, el dataset de grillos y temperatura, ¿cierto? Entonces el dataset lo vemos acá primero, son 15 puntos que muestra la velocidad de chirridos por segundo en un grillo o en varios grillos en base a la temperatura. Entonces nuestras observaciones son los puntos azules. Desde acá, ¿cierto? Desde la esquina superior izquierda hacia la derecha, vamos a ir viendo los distintos tipos de predicciones. El primero, por supuesto, es la predicción plugin. ¿Ya? Hago máxima verosimilitud y con esos parámetros recreo un modelo y este es el modelo único. Ahora, si a este modelo le quiero dar error bars, que es agregar 2 veces hacia arriba la desviación estándar y 2 veces hacia abajo, puedo buscar la varianza del ruido mediante máxima verosimilitud, o si hice mínimos cuadrados, simplemente me enfoco en calcular la varianza muestral y con eso determinar la desviación estándar. Entonces eso me queda esto que está acá. ¿Ya? Ahora, el importante, este que está aquí. El modelo no es tan elocuente, el ejemplo no es tan elocuente, pero se puede ver un poco acá. No sé si trato de agrandarlo un poco, un segundo para que se vea bien. No funciona. Seguramente lo puedo traer hacia adelante. Sí. Ahí sí.
Ahí se ve un poco mejor. ¿Ya? Puedo ver que hay como una nube. Ahora, ¿cómo hice esto? Es importante explicarles. Les voy a mostrar el código, pero básicamente recuerden que, lo voy a escribir acá un segundo. Recuerden que este modelo es aleatorio, ¿cierto? Entonces, y el modelo está determinado por dos parámetros, A y B, o teta, ¿cierto? El parámetro lineal. Entonces, yo tengo teta, bueno, en primer lugar tengo f estrella igual, a ver cómo lo puedo hacer. F estrella es igual a teta traspuesto x estrella, ¿cierto? Pero sea además que teta, que por cierto recordemos que es A y B, todas las implementaciones las hacemos así, A y B, distribuye como una normal, ¿cierto? P de teta dado D, que es igual a normal, que tiene ciertos parámetros que los vimos hace un par de clases, ¿cierto? Entonces, recordemos, el modelo es aleatorio. Entonces, ¿cómo yo genero muestras del modelo? Esto lo vamos a ver más adelante en el curso, es súper interesante cómo muestrar desde distribución. Como el modelo es una función determinista de teta, ¿cierto? Es una gaussiana que toma teta, perdón, eh, perdón, sí, el modelo es una función determinista de teta y teta es aleatorio. Entonces, como consecuencia, el modelo es aleatorio, pero su aleatoriedad solamente viene de teta, el resto es determinista. Entonces, para samplear un modelo, simplemente tengo que samplear teta y calcular el modelo correspondiente a ese teta. Entonces, para generar esta figura, yo hago teta i desde una normal, ¿cierto? De la normal con sus parámetros respectivos. Y después hago y igual teta traspuesto i, que es la muestra que saqué x. Y cada una de esas líneas corresponde a eso. Ahora, recordemos que teta es a y b, por eso lo escribí así acá. Y no puedo samplear a por un lado y b por el otro, ¿cierto? Porque es posible en el espacio de parámetros, lo voy a dibujar acá, muy cortito, que mi p de teta sea algo así. Entonces, en ese caso, los parámetros A y B están fuertemente acoplados, ¿cierto? Yo tengo que ampliar como en esta región. No puedo ampliar A por un lado y B por otro, porque las marginales de A y B son esa es la de A y esa es la de B. Entonces no puedo generar por separado, ¿cierto? Y estas son 20 simulaciones de ese concepto, entonces para que se forme como una nube acá. Voy viendo que, como vimos antes, voy a ir una slide atrás, la varianza crece linealmente con x, ¿cierto? Entonces, a medida yo voy alejándome en el espacio, voy alejándome hacia la derecha, la varianza empieza a crecer, por supuesto, porque el parámetro es aleatorio. Entonces, una pequeña modificación en la pendiente, en A, me va a llevar a un cono que se va abriendo hacia ambos lados, ¿cierto? Y en la región donde están los datos, por supuesto, se concentra un poco más. Por eso es que aquí vemos ligeramente más concentrado que acá. ¿Ya? Y después, por supuesto, si queremos incorporar la incertidumbre sobre el Y, es esto mismo más esa error bars, que ahora se pierde un poco la riqueza que habíamos visto acá, ¿cierto? Pero igual se logra ver un poquito ahí, no es mucho. Ahora, recordemos que este es el modelo para el caso sigma fijo, entonces seguramente si hubiese aprendido sigma, si lo hubiese puesto un prior y lo hubiese determinado igual que teta, seguramente esto habría sido un poco más interesante. Bueno, vamos a ver el código de esto. Esto que está aquí. Muy rápido se los voy a mostrar. Cargo los datos, ¿cierto? Los datos de Cricut. ¿Ya? Algunas cosas que no me voy a referir como a esto son cosas de límites del gráfico y cosas así. Cargo los datos. Y lo primero que busco es mi teta de máxima verosimilitud, que es lo calculo de forma explícita, ¿cierto? X tilde por X traspuesto X a la menos 1 por Y. Si se dan cuenta, le incluí este regularizador, a pesar que digo que es máxima verosimilitud y no máxima posteriori o no mínimo cuadrado regularizado, porque cuando traté de resolver este sistema lineal sin esta cantidad, era muy inestable. Entonces le puse un 1 por 10 a la menos 10, que es nada, simplemente una pequeña regularización para ayudar al solver. Y después determino A y B como las partes de teta y simplemente gráfico, que eso que está ahí. ¿Ya? Eso me da este gráfico.
Para el segundo gráfico, para esto, es exactamente lo mismo, pero simplemente, en vez de usar el comando plot, ¿está ahí? Uso el comando fill between, que me rellena un área tengo acá, ¿cierto? Está la media, menos 2 desviaciones estándar, y después la media más 2 desviaciones estándar. Eso me da esta que está acá. Ahora, para este, sampleo, como les dije, asumiendo un sigma conocido y prior de media cero y varianza, esto es identidad, calculo en primer lugar los valores de la posterior, ¿no? Los valores posteriores de teta, ¿cierto? Estas ecuaciones están en el apunte, creo que es por ahí, por la ecuación 70, creo por ahí. Calculo teta n, ¿cierto? Que son las ecuaciones de la actualización bayesiana, la varianza también, y eso me da los parámetros de la posterior de teta, ¿no? Recuerden, teta es una variable aleatoria. Entonces, con eso genero 20 modelos. Sampleo A y B desde una gaussiana multivariada de media teta n y varianza ln, que son las medias y las varianzas posteriores de acuerdo a la cantidad de datos que tengo, ¿cierto? Y cada uno de esos 20 modelos lo grafico igual como grafiqué el primero. O sea, es una plugin approximation, una predicción plugin, pero donde las muestras vienen de la posterior, ¿ya? Son distintas muestras. Y finalmente exactamente lo mismo que está acá, ¿cierto? Tomo de nuevo genero muestras aleatorias, pero en vez de graficar una línea con plt.plot, grafico un plt fill between, ¿ya? Entonces, grafico acá, calculo la posterior, genero un modelo y el modelo lo grafico con sus error bars. Ahora, como las error bars son mucho más anchas que la pendiente del modelo, por supuesto que no se nota mucho la diferencia, pero igual alguna perturbación se ve ahí. Y eso es todo, ¿no? Esas son las 4 figuras que ya vieron y están en el apunte si las quieren ver también. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase.